por más lento que vayas, al menos con mi potencia, llegas ahí y tienes que ponerte a 230, un poquito más cómodo, ¿no? Claro, porque no es lo mismo lenta, pues, ¿no? Pescadores. It seemed forever stopped today. All alone, you had to learn from God plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Pero ahora pues es la estrella, Domingo 11 de febrero de 2024. Hoy tocó un fondito muy especial, diría yo, con el pupilo Rodrigo, que hace tiempo que no nos veíamos. La verdad que ya no me acuerdo, yo creo que hace un par de años. Creo que el último rodaje que hicimos fue también una olímpica. Me acuerdo que estuvimos ese día con Israel, con Caroline. Y me acuerdo que los dos muchachos ahí prendieron la moto en Manchay. Rodrigo les cogió la rueda, se fue y yo me descolgué, creo que ahí a los primeros minutos nada más. Por eso fue hace un montón de tiempo, la verdad, hace 2 años quizás, ¿no? Entonces hace tiempo que no veía a Rodrigo y él hace tiempo que tampoco salía a fondear así por estas zonas, ¿no? Porque lo que pasa es que Willow Rodrigo ha tenido un momento muy complicado en el año pasado porque tuvo un problema en la cadera que lo obligó a descansar más tiempo del que un deportista quisiera, ¿no? Entonces, él ya venía entrenando muy bien desde el 2020, creo, en la época de pandemia, entonces avanzó mucho y por eso es que esa última salida que yo recuerdo, la verdad que hizo un buen tiempo ahí en Manchay, creo que hizo su PR ese día, había avanzado un montón y de pronto llegó este problema en la cadera que simplemente pues le impidió seguir entrenando, ¿no? Es un momento muy complicado para un deportista. Yo creo que nunca he tenido un problema físico de ese tipo que me haya impedido hacer el deporte que más me gusta por tanto tiempo, ¿no? Y por lo general cuando eso ocurre es lo que suelo ver y lo que yo me imagino que pasa, ¿no? O sea, uno le gusta la bicicleta o le gusta correr o el deporte que tenga como preferencia, ¿no? Y de pronto hay una lesión o un problema que te impide seguir entrenando por tanto tiempo. Yo creo que lo normal es que uno se venga abajo, ¿no? O sea, uno pierde pues la ilusión, pierde el optimismo y volver al deporte se hace algo difícil, ¿no? O sea, en esos momentos. Pero la verdad es que Rodrigo, lo que más destaco de él es que sucedió todo lo contrario, ¿no? Cuando llegó ese momento, pues lo aceptó con calma, con molestia también me imagino, pero sobre todo con calma y con paciencia, ¿no? Tuvo que hacer primero su rehabilitación, su trabajo de fuerza y después de mucho tiempo, de 1 año o más creo, recién se pudo subir a la bici nuevamente. Y obviamente cuando uno se sube a la bici después de tantísimo tiempo, pues está en cero realmente. Entonces, nuevamente ahí yo imagino, y digo imagino porque, repito, esto no me ha pasado nunca a mí, ¿no? Entonces uno vuelve después de tantísimo tiempo y está en cero y nuevamente pues lo normal sería desanimarse y perder un poco la paciencia, ¿no? Y querer acelerar el camino, pero en todo caso eso no es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque ahí Rodrigo es muy disciplinado, no solo eso, sino es que ha aceptado las cosas, la realidad con calma. Y simplemente pues empezó a entrenar nuevamente desde cero, ¿no? Haciendo mucho rodillo, haciendo rodajes muy fáciles y también con algunos altibajos porque a veces la cadera se queja un poco, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, un deportista, digamos, en condiciones normales, uno puede meter volumen, puede meter intensidad y como el ciclismo es un deporte agradecido, no es de tanto impacto como lo es la carrera a pie, no es tan agresivo, entonces uno
digamos que puede jugar con el volumen y con la intensidad con cierta seguridad, con cierto margen, ¿no? Las lesiones no son muy usuales en el ciclismo. Lo que sí ocurre en la carrera a pie, ahí hay que tener mucho cuidado con la intensidad y con el volumen. Entonces con Rodrigo hay que hacer las cosas muy lentamente, ¿no? Mejor dicho, hemos tenido que hacer las cosas muy lentamente en todo este primer año luego de su problema y lo seguimos haciendo, ¿no? Con cautela, ¿no? Entonces hoy día era la primera salida de Rodrigo ahí a dar una vuelta olímpica. Todo el camino fue bastante tranquilo, pero una vez que llegamos ahí a Manchay, yo creo que Rodrigo se emocionó, se envalentonó y ya se alucinó que estaba pues como antes, ¿no? Y la verdad es que no subimos nada cómodo. Yo al menos no me sentí cómodo. Ahí estamos viendo los vatios más o menos. Para mí esos son vatios ya casi de FTP, ¿no? Entonces hoy día yo tenía la idea de ir tranquilo de paseo en Manchay. Y Rodrigo la verdad es que me forzó a ir un poco más alto de lo que yo hubiera esperado. Pero en buena hora en todo caso, ¿no? Porque ya cuando lo vi ahí envalentonado y a un ritmo bastante bueno, dije, bueno, entonces quiere decir que ya la recuperación está prácticamente decidida, ¿no? O sea, yo creo que ya de ahora en adelante ya podemos apretar un poco el acelerador con el entrenamiento de Rodrigo, pero obviamente considerando eso que mencionaba, ¿no? O sea, hay que ir siempre con cautela porque esa molestia en la cadera podría reaparecer en cualquier momento, así que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en este tipo de casos. Pero bueno, la cosa es que la subida salió bastante bien. A ver, voy a poner los datos más adelante cuando terminemos la escalada de Manchay. Pero subimos creo que en unos 29 minutos. Yo saqué 190 vatios. Para mí eso es una zona 3 alta, ¿no? Él sacó los mismos vatios, a pesar que él es mucho más ligero que yo, ¿no? Eso es también algo que me sorprendió. Sacamos el mismo batiaje, aún con una diferencia de peso de casi 10 kilos. Pero bueno, la salida estuvo bastante bien, entonces a mí me deja bastante contento, yo creo que a él también. Eso quiere decir que ya podemos levantar un poquito la valla en los entrenamientos. Yo creo que ya está listo para poder soportar un poco más de carga de entrenamiento, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos aquí en Manchay, yo quería también responder una consulta del televidente Brian, que esta sí me la dejó hace ya varios días, creo una semana, que había quedado pendiente, y era que Brian me dijo más o menos esto, ¿no? Me dice, una consulta, soy nuevo usuario de Strava Premium y ahí he desbloqueado nuevas funciones como el saber mi potencia promedio en una salida. Me imagino que es una estimación, ¿no? Y dice que le sale que en función de su peso, que es 70 kilos, el Strava le estima un FTP de 155 vatios. O sea, esto es más o menos 2.2 vatios kilo, ¿no? Entonces la consulta de Brian es si esos números son reales o si por lo menos se acercan a lo que sería una medición con un potenciómetro real. Una pregunta muy interesante. La verdad es que yo no sé cómo funciona esta característica del Strava Premium, ¿no? Yo no tengo Strava Premium. Yo lo que he visto desde mi usuario libre o gratuito es que Strava, cuando uno no tiene un archivo con potencia, simplemente hace una estimación de potencia en los segmentos que uno va grabando, ¿no? Entonces yo no sé si es que esta misma característica del Strava libre es la misma que se usa para el Strava Premium y estimar el FTP, ¿no? No estoy del todo seguro, pero lo que sí puedo decir es que para estimar la potencia que uno utiliza en una escalada, tiene que ser una escalada, no en el llano, sino en una escalada, tenemos la fórmula del doctor Ferrari, que era el doctor de Lance Armstrong, era su entrenador y digamos que era el que le daba sus vitaminas, por decirlo de alguna manera. La cosa es que el doctor Ferrari, además de hacer eso, era un fisiólogo muy conocido y él estudió mucho el ciclismo y tiene su fórmula famosa para estimar la potencia en vatios kilos que un ciclista necesitaría para hacer una escalada en cierto tiempo. Entonces, esa fórmula es la que se usa también en el Training Peaks y también yo creo que se usa en el Strava. Entonces, si vemos segmentos de subida, como por ejemplo Manchay o Dunas hasta arriba o el Serpentín, lo más probable es que estas plataformas utilicen ese algoritmo, esa fórmula del Dr. Ferrari para estimar la potencia. Entonces, probablemente Strava haga este tipo de estimaciones usando ese algoritmo. Entonces, lo que sí sé es que ese algoritmo sirve siempre y cuando la pendiente sea, digamos, pareja, que no tenga mucho cambio de desnivel,
que la pendiente sea, digamos, de un 5% para arriba, ¿no? O sea, una pendiente muy bajita quizás no funciona muy bien porque la velocidad es alta y ahí también entra a tallar la resistencia a la rodadura, o la resistencia al viento, mejor dicho. Entonces, en pendientes altas, creo que esa fórmula es más acertada. Entonces, yo diría, la verdad es que no tengo una respuesta para Brian, no sé si ese cálculo sea fiable, pero lo que sí sé es que si Strava tiene la estimación de potencia en subidas, lo más probable es que sí esté usando la fórmula del Dr. Ferrari, y esa fórmula sí es medianamente fiable, ¿no? No va a ser 100% fiable, pero sí nos da una buena idea. Entonces, con los datos que le ha dado Strava de un FTP estimado de 2.2 vatios kilo, yo diría que, por ejemplo, una subida de Manchay a esa intensidad sería más o menos unos 35 minutos quizás. Si Brian tiene un PR en Manchay cercano a ese tiempo, yo diría entonces que esa estimación de Strava no está del todo errada. Pero si no es así, si él tiene un tiempo más rápido, yo diría que no, entonces su FTP es mayor del que le dice Strava. Pero en todo caso, si Brian quiere escribir aquí algún PR en alguna subida conocida, que lo ponga y podemos investigar un poco más. Bueno, ese fue el rodaje de hoy, 3 horas más o menos de pedaleo, todo muy bien, y ahora sí, a la casa y a descansar.